Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer el volver a encontrarnos en esta tarde. Deseamos que hayan tenido una buena semana y que el Señor los haya estado cuidando y bendiciendo y que ahora pues estén con deseo de poder escuchar su palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a suplicar que Él nos dé sabiduría y dirección una tarde más en todo lo que vayamos a recibir por parte de Él. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú, Señor, en tu infinita y grande misericordia nos permites acudir a tu palabra, Señor, para poder conocerte un poquito más. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos tener sabiduría y discernimiento, Señor, en todo aquello que tú vas a querer, Señor, con nosotros compartir en este día. Confiamos, Señor, en que tú eres el que estás obrando en nuestras vidas, Padre. También confiamos en ti, Señor, para saber que tu palabra es verdadera, Padre, y que solamente es por ella que tenemos el conocimiento de tu verdad y conociendo esa verdad podemos honrar tu nombre, podemos adorarte, podemos glorificarte, Señor. También seguimos confiando en el poder de tu palabra para traer salvación, Señor, y es por ello que te rogamos que una tarde más tú puedas usar, Señor, lo que vamos a compartir en este día, para gloria de tu nombre, Señor, trayendo salvación a cuantas almas puedan escucharnos y que solo tú sabes, Señor, están necesitadas de ti y que tú tengas misericordia de ellas, tengas compasión de ellas, Señor, y puedas traer a salvación. Gracias por todo y lo ponemos todo en tus manos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén, Padre. Bueno, queridos hermanos y amigos, como cada jueves, nosotros confiamos, ¿verdad?, en nuestro Señor de que cada uno de ustedes pueda estar recibiendo por medio de este tiempo un poquito más cada vez del conocimiento de nuestro Dios. Y sobre todo lo que deseamos es que no se cansen de ello, ¿verdad? No se cansen de meditar en la palabra, no se cansen de conocer de Dios. Todo lo contrario, ojalá que puedan anhelar cada día un poco más querer conocer de nuestro buen Dios. Y por eso también les animamos a que no solamente pueda ser en este tiempo, sino que también cada uno de ustedes, ¿verdad?, pueda leer, pueda meditar en casa y pueda pues usar buenos recursos para el crecimiento de lo que la verdad de Dios pues nos da en nuestras vidas espirituales. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, por eso compartimos nosotros este tiempo, pero como digo, también por eso les animamos a que ustedes lo puedan seguir haciendo en casa. Y nosotros tenemos un deseo concreto sobre el tema que estamos tratando en estas últimas semanas, y es que esperamos realmente que puedan estar comprendiendo la grandeza de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios, ha de significar para cada una de nuestras vidas. Y que puedan estar meditando en todos y cada uno de los puntos que hasta el día de hoy hemos podido compartir y que realmente, pues si somos responsables, entenderemos que tenemos que vivir sujetos, ¿verdad?, en toda obediencia a ella, a la palabra de Dios. Miren, toda nuestra vida cristiana gira alrededor de lo que Dios por medio de su palabra nos revela y que sabemos que en combinación con su Espíritu Santo Él usa para nuestra total transformación a la nueva vida que Él nos ha dado. Así que vemos entonces la importancia, ¿verdad?, que tiene la palabra de Dios y por lo tanto debemos de valorar nuestro compromiso con ella como cristianos. Hasta el día de hoy hemos visto 6 aspectos de lo que hemos llamado nuestra obligación, la obligación que todo cristiano tiene con las Escrituras. Y se la voy a recordar porque creo que es la manera más importante de pues, tenerlas en nuestra mente, ¿no? Recordar insistentemente las cosas. Pues les voy a recordar de momento cuáles son estos 6 aspectos que hemos ido viendo. Hemos visto recibir la palabra, orar con ellas, alimentarnos de ellas, obedecerlas, honrarlas y estudiarlas. Y ya nos van quedando pues pocas más que si Dios quiere veremos entre el día de hoy y la próxima semana. Y hoy vamos a avanzar con otros 2 aspectos. Por un lado, un primer aspecto que sería predicar, enseñar la palabra y por otro lado, imponer la palabra. Predicar, enseñar la palabra e imponer
la palabra. Miren, predicar, enseñar la palabra. Cuando muchas veces oímos estas palabras, ¿verdad? Predicación o enseñanza, lo que con más frecuencia nos suele venir a nuestras cabezas, ¿verdad? Es o la imagen de un predicador, un hombre erudito de la palabra, que quizás vestido pues con chaqueta, corbata, se levanta ayudado sobre un púlpito, desde el cual pues él va hablando, quizás con elocuencia y pasión, a toda una congregación de personas que se encuentran sentadas un poquito más abajo de él. O quizás nos venga la imagen de un maestro de seminario, alguien que está en pie junto a una enorme pizarra, con una mesa llena de libros de teología y diferentes versiones de la Biblia, y que se encuentra hablando a un grupo de estudiantes. Y claro, somos muy pocos, ¿verdad?, los que quizás nos vemos ocupando o un lugar o el otro. Y por lo tanto, pues de alguna forma nos sentimos como libres, vamos a decirlo así, entre comillas, de esa enorme responsabilidad de tener que predicar o enseñar la palabra de Dios. Porque miren, diríamos, para eso ya se encargan otros, ¿no? Esos en los cuales hemos estado pensando. Ahora, si bien es cierto que estas son dos claras imágenes que podemos encontrar de hombres de Dios que han sido llamados por Él para servirles de esta manera, ¿verdad? Y a las cuales Dios, por medio de su Espíritu Santo, pues ha dado dones o de enseñanza o de predicación y son usados por Él. Sin embargo, la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, si entendemos que es el anuncio de las verdades de Dios y la proclamación de su evangelio, enseñándolo, mostrándolo por medio de su palabra, entonces, queridos hermanos, esta es una obligación a la que somos llamados todos, absolutamente todos los cristianos. Miren, yo creo que todos sabemos perfectamente que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser imitadores, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y miren, Cristo mismo nos dejó ejemplo de esto. Él predicaba y enseñaba la preciosa palabra de Dios allí por donde Él fuera. Por ejemplo, podemos leer en Mateo capítulo 4, el versículo 23 lo siguiente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 38, podemos leer, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Miren, estas son simplemente dos lecturas, podríamos ver otras, en donde nos encontramos que Jesús, como estamos diciendo, Él iba por todo lugar predicando y enseñando la palabra de Dios. Pero miren, además también sabemos, ¿verdad?, que cuando Jesús, después de haber resucitado y justo antes de ascender a los cielos, se apareció por última vez a sus discípulos, les encargó lo que nosotros conocemos como esa gran comisión, ¿verdad? Una comisión que es esa maravillosa y gran labor que Jesús dejó por un lado a sus discípulos, pero que igualmente nos ha dejado a su iglesia, es decir, a todos y cada uno de los creyentes en todo lugar, en todo tiempo y en toda época, y que no es otra cosa que la proclamación, la predicación, la enseñanza de su palabra. Y así, hermano, es lo que leemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, en el versículo 15. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero miren, no solamente el Señor Jesucristo, también los apóstoles se han encargado de recordarnos esto. Y así, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando se dirigía en sus cartas a esos hermanos gentiles de la dispersión, él les dice lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También podemos ver como Pablo, por ejemplo,
le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vemos por un lado como Pedro y también como Pablo estaban exhortando a los hermanos a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Así que todos nosotros, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, que conocemos de Dios y que hemos recibido su palabra y por medio de ella la revelación de ese precioso mensaje de salvación, pues evidentemente tenemos que proclamarlo, tenemos que mostrarlo, o como estamos viendo en esta tarde, predicarlo, enseñarlo a aquellos que nos rodean. Hermanos, miren, en este sentido, esto no es una responsabilidad de unos pocos, es responsabilidad de todos los cristianos, que de verdad decimos que amamos a Dios y que de verdad queremos servir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y miren, hay una cosa más. Tenemos que recordar, queridos hermanos, que la necesidad de la palabra es mucha. Es muy grande. Este mundo necesita de la palabra. Y ninguno de nosotros podemos decir que sobra en esta gran labor de llevar y de compartir este mensaje con todas esas almas que aún hay necesitadas de ella. Por eso recordemos, ¿verdad?, lo que Cristo les decía a sus discípulos en Mateo 9 del 35 al 38. Dice así la palabra: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Miren, esa es también, ¿verdad?, nuestra oración, debe de ser nuestra oración. Que el Señor siga enviando obreros a su mies y que cada uno de nosotros cumplamos con esta importante labor con un mismo corazón compasivo, como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vio a aquellas multitudes, como también la tuvo, ¿verdad?, cuando nos vio a nosotros. Que Él nos dé ese corazón compasivo y podamos salir a predicar y enseñar la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. La segunda característica que hoy queremos ver también es la de imponer la palabra. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con imponer la palabra de Dios? Miren, voy a intentar de alguna forma explicárselo. Creo que lo van a entender. Cuando muchas veces, por ejemplo, decimos que algo se impone sobre otra cosa, a lo que nos estamos refiriendo en muchas ocasiones, a lo que queremos decir, es que por las características y las cualidades que esa cosa tiene, esta está sobresaliendo, ¿verdad?, por encima de las otras. Es superior, es mayor o incluso vence a las otras. Cuando nosotros decimos que debemos de imponer la palabra de Dios, a lo que nos estamos refiriendo es a exaltar la verdad de la palabra por encima de cualquier otra, a decir que la verdad de la palabra es superior y sobresale sobre cualquier otra. De tal manera que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros proclamamos esta verdad, lo hacemos no como quien quiere informar a alguien, ¿verdad?, de algo, sino que lo hacemos o lo debemos de hacer con pasión, convencidos realmente del poder de la palabra y de lo que Dios puede hacer con ella, como por ejemplo puede refutar o puede convencer e incluso convertir. Por ejemplo, podemos ver el caso de Apolos, ¿verdad? Un hombre de Dios del cual leemos que era poderoso en las Escrituras y que él las usaba y proclamaba la palabra con poder, exaltándolas e imponiéndolas como la verdad que es de Dios. Y así
Por ejemplo, podemos leer en Hechos, en el capítulo 18, en los versículos del 24 al 28, lo siguiente. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este hombre, Apolo, era un hombre que usaba la palabra de Dios, que proclamaba la palabra de Dios y que la imponía como la verdad. Él, ¿verdad?, exaltaba la verdad de Dios sobre cualquier idea. Él refutaba, dice, públicamente a aquellos judíos, demostrando, no él con sus argumentos, sino demostrando, dice, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Pero miren, también podemos ver cómo Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a Tito, él le dice que fuera un hombre retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y luego un poco más adelante le vuelve a decir Pablo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Podemos verlo en Tito 1:9 y 2:1. Miren, evidentemente Tito no podía convencer a los que contradicen con sus argumentos humanos. Él no podía convencerlos con sus argumentos humanos, sino que lo podía hacer con la palabra de Dios, la cual él debía de imponer. Él debía de exaltar su verdad sobre todos los demás argumentos. Evidentemente, queridos hermanos, sobra decir que para esto, para poder imponer las palabras, la palabra de Dios, todos nosotros tenemos que conocerla muy pero que muy bien y estar además plenamente convencidos de la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no podemos dudar absolutamente de nada de lo que Dios a través de su palabra nos ha revelado. No podemos hacer concesiones ni cuestionar ninguna de las verdades de Dios. Porque miren, si lo hacemos, entonces, vamos a decirlo entre comillas, dejaremos que parezcan que son esas otras ideas o pensamientos las que se impongan sobre la palabra. Y digo que lo decimos entre comillas, de que dejaremos que parezcan, porque la realidad es que nada se podrá imponer jamás sobre la verdad de Dios, ya que la verdad de Dios en sí misma es plena y absoluta. Lo que ocurre es que, tristemente, esto será lo que parezca a ojos de esas personas, cuando nosotros mismos, ¿verdad?, no hemos sido capaces de imponer la verdad de Dios, y no hemos sido capaces de hacerlo por nuestras propias dudas sobre la verdad revelada o por nuestro desconocimiento de ella. Por eso, queridos hermanos, debemos de estar, como dice la palabra, siempre preparados para que podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cómo haremos esta defensa? Pues evidentemente exaltando, imponiendo la verdad de la palabra de Dios. Terminamos hoy aquí y lo hacemos deseando, como siempre, que Dios use esta palabra que hemos compartido para poder edificarnos y evidentemente para seguir trayendo salvación a todos aquellos que la puedan escuchar. En su voluntad, en la voluntad de Dios, si Dios quiere, nos veremos aquí la próxima semana para ya ir concluyendo con este tema que comenzamos pues hace ya unas 3 semanas de nuestra obligación, la obligación del cristiano con la palabra de Dios. Que el Señor lo guarde y que el Señor lo bendiga. Amén.